Chris, no sé cómo hiciste todo este secreto. ¿Te encantó? Sí, te pasaste. Gracias. Y dijo que sí. Will you marry me, baby? ¿El anillo para cuándo? Fue para hoy. Y fue en París. But the most beautiful things in life are not just things. They're people and places. Finally, after 4 years, I'm going to be asking Gladys to marry me. They're feelings and moments. Memories and pictures. And smiles and laughter. This is surprise for me, like, especially your friends here knows that logistics. Oh, baby, thank you. I love you so much, baby. I wanna be with you forever too. You sure? Yeah. Will you marry me, baby? Oh, baby, of course. Oh my Please? God. Will you spend the rest of your life with me? Yes. About me so much and you help me make all my dreams come true. I remember singing, I wanna be like that. Ever since I was little, it looked like fun. I can't believe, how did you do this? Come on, you think I would trust anybody else in the world? I'm gonna die when I'm done. I ain't done yet. Say maybe I'm crazy. Woo! Say maybe I'm crazy. And she said, Of course, yes. of course, yes. Just like you. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Wow, mucho tiempo sin estar en este canal, así que estoy emocionada de hacer este video con todos ustedes. De verdad he estado muy enfocada en mi canal en inglés y yo sé que en el video anterior, en el que les compartí que llevé a mi mamá a Madrid, pues hablé de que iba a ir a Indonesia, quizás a Camboya y a otras partes de Asia, y sí, fui a Camboya. Pero como no visité un país nuevo como Indonesia, por ejemplo, dije, pues no lo voy a grabar para el canal en español. Pero la verdad es que debí haberlo hecho. Yo a veces siempre me arrepiento. Sin embargo, es difícil mantener la constancia con tantos canales. Actualmente tengo 3 activos, uno en inglés y otro de belleza. Entonces, bueno, quizás podemos tomar eso como excusa. Pero en fin, hablemos de lo que nos corresponde el día de hoy. Estoy en París. Sí, por eso están viendo en estas lucecitas la Torre Eiffel. Y está lloviendo, también por eso ven una gota aquí en la cámara que voy a limpiar, ya va. Ok, listo. Pues sí, estoy en esta ciudad, es mi segunda vez. Y la verdad, wow, jamás pensé que iba a volver a París una vez más, o sea, que iba a estar aquí 2 veces en mi vida. Y esta segunda vez es mucho más especial que la primera, porque hoy vine con mi mamá. Y el motivo de este viaje, uno de los motivos es ese, ¿no? Como ella se vino conmigo de Venezuela y ha pasado 2 meses en España con mi hermano, pues dijimos, ¿por qué no llevar a mi mamá a otro país, a que conozca otra ciudad? Y Francia fue muy buena opción porque no necesita visa para los venezolanos. Entonces, una vez que ingresas a la Unión Europea, es bastante fácil venir para acá. De hecho, fue súper fácil, 0 problemas. Así que decidimos traerla a conocer la ciudad del amor. Ahora en un ratico la van a ver aquí en el video. Ahorita estoy saliendo de mi hotel y vamos caminando para buscarla. Son las 8 de la mañana. Sin embargo, mira cómo está de oscuro, parece de noche.
Y yo he hablado en este video en plural, así de que hemos decidido, la hemos traído, porque esto no lo hice yo sola. De hecho, la mayoría de este viaje lo ha planificado Chris. Hola, Que está aquí conmigo. ¿Estás congelado? Bien frío. Sí. Mira, Chris me dijo, no, tu mamá ya está en Europa, hay que ir a otro lugar, ¿verdad? Sí, claro. Y dijimos, qué mejor ciudad que París. Y ayer fue nuestro primer día, él voló desde California, de donde es él con su mamá. Llegaron aquí a París, yo llegué también con ella aquí ayer desde España y pasamos un día genial, ¿verdad? Sí, disfrutamos de una sopita de cebolla con queso, fuimos a un crepería y también fuimos en un recorrido de luces navideños en un bus que era increíble, 2 horas. Yo decidí comprar unos boletos. Les voy a dejar el enlace aquí abajo en getyourguide.com y de verdad que fue una muy buena decisión, ¿verdad, Chris? Buena decisión. Lo máximo, agarramos un autobús que nos llevó en un recorrido a ver todas las luces navideñas y se para al frente de la Torre Eiffel justo antes de que la enciendan con todas las lucecitas brillantes. Estuvo bello, ¿verdad? Sí, muy bello, muy bello. Pasamos por supuesto por los Campos Elíseos. Yo creo que mi mamá estaba un poco triste, lo que pasa es que París nos hace nostálgicas a nosotras dos porque mi papá hablaba mucho de esta ciudad y cada vez que salíamos a tomar café, que era todos los días, él siempre decía, vamos a los Campos Elíseos a tomar café, ¿no? Entonces estar aquí sin él es como, ay, ¿sabes? Yo quería traer a mi papá acá, pero bueno, la verdad es que no se pudo y a veces la vida es así. Es difícil, ya mi papá va a cumplir ahora en 2024 3 años y pues el dolor, ¿sabes? Nunca se va. Y cuando estás en un lugar así, que te recuerda tanto a esas personas que se van, es bastante complicado, pero yo creo que en general ella la pasó bien. Lo pasamos súper bien. Y todos ayer la pasamos súper bien, fue un día espectacular. Pero hoy tenemos, bueno, Chris programa una sesión de fotos. Entonces debajo de esto van a ver que ando con un vestido de lentejuelas a las 8 de la mañana. Si no cae la lluvia. ¿Verdad? Y si cae la lluvia, ¿qué vamos a hacer? Igual, tomar fotos. Ok, bueno, el plan es ir a la Torre Eiffel a tomar fotos. Bueno, primero vamos a ir a desayunar y luego tenemos un almuerzo con vista a la Torre Eiffel. ¡Ay, qué emoción! Y después, pues tenemos crucero en la noche. No, hoy tenemos el día Sí, full. tenemos el día día full. de hoy lo organizó por completo Chris. Sí. Entonces, bueno, disfruten de este video con nosotros y en un ratico van a ver a la guacamayita, que yo sé que muchos de ustedes la quieren ver. Ayer pregunté en mi Instagram, ¿qué hago? ¿No grabo o grabo? Y la gente, hay unos que dijeron, no, disfruta el viaje y no grabas. Y otros, no, por favor, graba, enséñanos a tu mamá. Y yo dije, bueno, es verdad, voy a grabar porque al final este canal es como mi álbum de fotos. Aquí pues son todos nuestros recuerdos, ¿verdad? Pero en video, así que en 10, 20, 30 años vamos a ver esto y vamos a decir, ay, mira, cuando fuimos con mi mamá a París. Entonces disfrútenlo. Ya nos bajamos del taxi, wow, de verdad que el clima hoy está para quedarse durmiendo. Pero si estás en París, o sea, no, ¿cómo te vas a quedar durmiendo en el hotel? No existe, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es caminar un poquito por aquí, por los alrededores. Miren qué bello el río Sena. Wow, no sé. Yo creo que a lo mejor la lluvia hace más romántica la ciudad. ¿Verdad? Bueno, el plan de las fotos yo no sé si se va a dar. Vamos a ver, pero yo igual abajo tengo... Yo igual abajo tengo mi vestido de lentejuelas. Y la idea era tener este coat, mira, por este lado, pero no. Con la lluvia... Los dejamos. ¿Qué cosa dejamos? ¿Nosotros sombreros? No, las tiene mi mamá. Andamos hasta con sombrillas porque de verdad hoy fue el día solo de lluvia. Pero miren, así es como luce el área justo al frente de la torre. Allá arriba es muy popular subir a tomarse fotos porque te queda la torre de fondo. Y bueno, ahí va Chris llevando a mi mamá. Mi mamá anda en silla de ruedas. Yo sé que me van a preguntar por qué, se los voy a explicar. Ella necesita reemplazo articular de rodilla, es decir, tienen que quitarle su rodilla, que ya no sirve, está destruida, y ponerle una prótesis, una rodilla de titanio. No lo hemos hecho porque, bueno, primero mi papá estuvo enfermo, nos dedicamos a cuidarlo a él, y luego, después de la muerte de mi papá,
pues yo he estado viajando muchísimo para seguir con el trabajo de los canales, y también la cirugía es una cirugía muy costosa. O sea, llega en Venezuela casi a los $20,000. Entonces no es algo que, digamos, yo puedo pagar de una, ¿no? Todavía. Pero lo tenemos planificado. Yo de verdad espero que este año lo podamos hacer. O sea, no está planificado, es un proyecto que hay que hacer con ella. Entonces yo espero que este año, en 2025, lo podamos lograr. Y bueno, si eso se hace y se recupera, ojalá Dios quiera, pueda viajar más conmigo y conocer más lugares del mundo, porque ella nunca había viajado. Esta es su primera vez conmigo, entonces es muy emocionante. Harry, ¿Estás feliz? sí, estoy feliz de estar aquí contigo. Ay, Esto es lo máximo. es lo máximo, ¿verdad? Es precioso aquí. Sí, pero está muy frío. Sí, hay frío. Andamos con calentadores de manos, bufandas, gorritos, todo. Vamos a tomar unas fotos aquí bien bellas. No, pero siéntate. Yeah. Sí. This is so beautiful, huh? ¿Quieres tomar una fotito con tu mami primero aquí? Mira. Párate aquí con tu mami. En la silla, ahorita tomamos otra. Look. Can you take a picture of us, Mom? Oh, here, I'll take one of you two first. Let me take you guys a picture first. Perfect. Okay. Vámonos más para acá, baby. ¿Una exposición? De fotos. Allá, mira, a cruzar el calle. Se está tapando, ¿huh? Hold on. Mira, sí, mira cómo se ve aquí. Baby, ¿tomamos foto primero? Mamá, ¿puedes detener este? Solo así, con tu manito. Ah, aquí, Sí. por acá. I want to take a picture with you first. Come on. Sí. Mira. ¿Tienes sorpresa? I have a surprise for you. Look. Oh my God! How did I you got some put beautiful this flowers here? for you. Oh, baby, thank you. No, I love you so much. Bravo, flores. I love you so much, baby. I love you too. I'm so happy I'm here with you. Me too. You mean the world to me. And ever since I met you, I knew I wanted to be with you forever. No, baby. I wanna I be love with you you so forever too. I love you too so much. I love the way you care about me so much, and you help me make all my dreams come true. And I can't wait to hopefully spend the rest of my life with you. Oh, baby. Thank I you. love you so much, baby. I wanna be with you forever too. You sure? Yeah. Will you marry me, baby? Oh, baby, of course. Oh my Please? God. Will you spend the rest of your life with me? Yes. Oh, I can't believe. How did you do this? ¿Cómo hiciste esto? You gotta put the ring on. I know it's cold. ¿Cómo hiciste esta sorpresa? Yeah, did you like it? Oh, I'm so sorry that it's rainy and cold. oh, baby, thank you so much. This is so beautiful. I wanted to make Oh, this day sorry. special for you. I wanted to make this day super special for you. Since we're here with our moms, I the love people you we so love the much. most. I love you, baby. You're my best friend. You're mine. I don't want to live one day without you. Me neither. I miss you so much when we go home and we don't see each other for months. I know. I love you, baby. I love you too. I love you so much. Baby, how did you do this? Well, I got all my... Look, we got the best photographers with us. I've been planning this for months.
Congratulations. ¿Cómo llegaron ahí? Surprise? Thank you guys so much. I'm literally standing over there crying. Thank you. No way. How is this possible? We've been planning it for months, baby. No saben lo que acaba de pasar. O sea, bajamos a un lado del río a tomar fotos y esto pasó. Chris me pidió matrimonio. Así como que, ¿qué? No lo puedo creer porque yo no tenía idea de esto. Y además es aún más loco porque hizo toda una logística para que hubiera ahí flores, una botella de champaña. Están sus amigos que son de Nueva York, Jimmy y Jen. Y ellos tienen una compañía de fotografía especializada en bodas y compromisos. Y Chris dijo, no, yo no podía confiarle este día a ninguna otra persona, sino a Jimmy. Entonces ahí abajo justo en un ladito nos hicimos una sesión de fotos espectacular. Y bueno, hemos pasado la última hora en eso. Chris, no sé cómo hiciste todo este secreto. ¿Te encantó? Sí, te pasaste. Gracias. Y dijo que sí. Claro Ahora, que sí. ahora está conmigo por toda la vida. Atrapado y sin salida estás tú. Atrapado. I love you. I love you too. Esto es tan especial, ¿verdad? Estoy súper sorprendida. Quería hacer que tus todo amigos para ti. están aquí. Sí. Y como que no lo puedo creer. Y es más especial porque es primera vez de ellos en Europa, Sí. en París. Pero no quería cualquier fotógrafo tomar esas fotos. Son muy importantes para mí y para ella. No las fotos, el momento. Y Exacto. solo se hace una Los vez en la vida. recuerdos. Claro que sí. Y esto ha sido Y yo sé que ellos me quieren, entonces iban a poner su Lo amor, mejor de ellos. su amor en los videos y las fotos. Pues muchas gracias, estuvo tan lindo todo y ahora bueno, lo que queda de día, porque como les dije, Chris planeó este día, ¿Sí? pero yo no sabía que de esta manera, quedé en shock. Gracias. Nos escondimos en un cafecito por un rato para hacer tiempo porque ahora hay una reservación en un restaurante. Ah, ahora entiendo por qué no me dejaste hacer esa reservación. Sí. Yo encontré el restaurante y dije, mira, este restaurante tiene vista a la torre, se ve buenísimo. Y él y que, déjalo, yo lo reservo porque era para... También estaban incluidos Jimmy y Jen. Ah, ok. That's why. Por eso. Ahora entiendo. Bueno, ahora estamos aquí en esta zona que creo que se llama Trocadero. Es primera vez que estoy aquí. Este es el lugar donde la gente viene a tomarse fotos súper famosas aquí con la torre. Mira qué belleza. Pero ¿sabes qué? Chris me estaba diciendo que al inicio el plan era que la propuesta de matrimonio iba a ser aquí, pero después dijo no. Jimmy vino a ver los lugares anoche y dijo no, mejor aquí abajo a donde nos llevó porque era más íntimo, no había gente y si no se equivocaron. Así que si alguien está pensando en comprometerse en París, ese spot es el mejor. Y ahora bueno, estamos nosotros tomándonos algunas foticos aquí. Por aquí está mi mami un poco congelada. Está fuerte el frío, ¿no? Congeladísima. Estamos a 0 grados. Ah, con razón. 0 grados y con viento, pero menos mal que ella está bien abrigada. Ya estamos tan congelados que no se siente. Ya no se, llega un momento sí, que te congelas tanto que no se siente. Yo me siento así, por eso ya ni bufanda, ni guantes, nada. Ah, mira, enseña aquí mi vestido, que la gente no lo ha visto. ¡Chachán! Estoy como el loco Hugo. ¿Qué tal? Me preguntan si paso frío. No paso frío porque tengo doble calentador. Esto por adentro es así y abajo tengo otro más. Y abajo aquí del vestido, mira, otro. No, yo después les tengo que dar todos estos trucos para ropa de invierno, especialmente si vienen a París. Ok, ahora nos vamos a nuestro almuerzo especial. Este es el restaurante donde vamos a hacer este almuerzo súper especial. Y miren, es una lástima que el clima esté así porque cerraron la terraza. Y nosotros reservamos una mesa en esta terraza
por esta vista. Así que si algún día vienen a París, te recomiendo este lugar. Bueno, vamos a ver qué tal la comida, pero por la vista, o sea, A1. Mira qué espectáculo. Entonces aquí tienen varias mesitas por todos lados. Hay aquellas aquí en esta zona y todas tienen esa vista a la torre. De verdad se ve espectacular. París, como dicen, es la ciudad del amor. Yo creo que estoy viviendo un sueño, ¿verdad? Este es el sueño que muchas mujeres quieren. Mira, ¿el anillo para cuándo? Fue para hoy. Y fue en París. Bueno, vamos a disfrutar ahora el almuerzo y después seguimos con lo que tenemos planeado por el día que apenas está comenzando. Igual que este viaje apenas está comenzando. Después del almuerzo fuimos rápidamente al hotel. Nos queríamos cambiar, bueno, yo me quería cambiar porque andaba en ese vestido. Y ahora, ¡tatán! Mira, intercambiamos chaquetas. Mi mamá tiene la que yo tenía y yo tengo la que ella tenía. Y como estamos en época navideña, bueno, yo ando fiebrúa, mira, con lentejuelas. Entonces tengo estos pantalones de lentejuela. Todos estos atuendos que van a ver durante el viaje los hice con Vanessa, que es mi asesora de imagen, Vanessa Rondón. Ella es lo máximo. Búscala en Instagram, @vanerondona. Vanessa, bueno, ella ha ayudado a que yo encuentre mi estilo. Y la verdad, antes de viajar, cada vez que voy a hacer un viaje, hago una videollamada con ella. Y ella me ayuda a elegir atuendos que a mí jamás se me ocurrirían. Entonces ustedes pueden ver que yo he cambiado un poco, como ahora uso cosas muy coloridas. Y si te pones a ver, mira, la mayoría de la gente siempre viste de negro. Entonces ahora yo quiero resaltar, porque sí, cuando viajo yo quiero que me vean y digan, wow, mira, ella con esos colores. Bueno, y más en una época como esta. En fin, lo que vamos a hacer ahora es hacer un crucero por el río Sena. El río Sena es el río que atraviesa toda la ciudad de París. Este es el embarcadero, es un paseo por supuesto muy popular. El embarcadero está aquí, justico al frente de la Torre Eiffel. Bueno, allá del otro lado fue donde Chris me hizo la propuesta de matrimonio hoy. Y esta es una de las actividades top que tienes que hacer si algún día estás en París. Wow, mira, hay por aquí unos puestitos de café, chocolate, uno de los famosos puentes de París. Y ya estamos listos para hacer ahora este recorrido y yo estoy súper feliz de haber grabado este video con todos ustedes. Are you ready? Ready. Let's go. Oh, me está apurando. Thank you. Heels, look. You have your tickets? Your tickets? Chris, the tickets. Ah, you're together? Okay. Yes. Yeah, but they wanna see my ticket. Thank you. En el curso de este crucero vamos a pasar bajo 22 puentes y descubriremos los principales monumentos de París. Al comentario en español se puede escuchar a las adoquillas que están detrás de cada asiento, pero solo la parte inferior del barco. Deben escoger el idioma español con las teclas que vienen junto a la pantalla. Ahora estamos en una de mis zonas, bueno, yo creo que es mi zona favorita de París, el barrio latino, y uno de mis lugares favoritos es este, la fuente de San Michel. Ahí tenemos al arcángel Gabriel y es una fuente súper especial. Es como la Fontana di Trevi, porque mira, es un edificio y aquí en la pared lateral tenemos nada más y nada menos que la fuente. Entonces de verdad es un espectáculo. De aquel lado, en ese pasillo hacia las calles de atrás, hay muchos restaurancitos donde puedes comer fondue, raclette. Esta es un área que está muy cerquita de la Catedral de Notre Dame, entonces, y es un área súper caminable. También tenemos muy cerca una estación de metro, que es la que te lleva a Disneyland París, y en general la vibra es muy buena aquí. Hay muchos piano bar. Vamos a ver si podemos ir a uno para que ustedes lo disfruten conmigo en este video, no lo prometo. Vamos a ver qué hacemos. Estamos esperando por nuestros amigos Jimmy and Jen, que están haciendo otra actividad y ya se van a encontrar con nosotros acá. Pero si algún día vienen a París, definitivamente este es un lugar para disfrutar. ¿Qué te pareció la fuente San Michel? Está bella. Bella, bella, ¿verdad? Vamos a tomar foticos aquí ahora. I'm gonna ride this train until we
Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. So much. Y ayer fuimos a un piano bar a pasar la noche disfrutando, celebrando. Chris se tomó 38 tequilas. Nada, mentira. No, Mentira, ordenamos mentira. 38 tequilas. en 38 total, pero- tequilas entre todos. Sí, yo creo que fueron como 6 por persona. Era Algo así. mucho, era bastante. Sí, bastante. Y después salimos era un piano bar. Aquí son famosos los piano bar. Y después salimos de ahí. Thank you, merci. Y fuimos a comer crepes. Y ahora estamos desayunando en este lugar que encontramos cerca de la estación. Aquí son lo máximo. Me encanta la atención que tiene este lugar. Y mira esto, estamos desayunando croissants. Mira qué ricos se ven. Parecen los de los emojis del WhatsApp. Omelette. Juguito de naranja natural, café con leche y por aquí la mamá de Chris tiene té que le encanta tomar té. A mí me encanta que aquí traen el agüita en las teteras aparte, entonces tú le pones tanta agua como quieras. Este es mi omelette y hoy, bueno, vamos a pasar el día en lugares especiales. Vamos a la Torre Eiffel, vamos a subir hasta arriba, hasta la cima de la torre y después nos vamos al Museo del Louvre. ¿Estás preparado para ver historia en el museo? Quiero ver la vista del Torre. El museo, Vamos. yo no soy mucho de museos, Gladys le encanta, pero yo soy más como de ver los sitios afuera de la ciudad. Reservé un tour privado histórico en el museo. ¿De veras? Nada, mentira. Era para ver tu cara. Ya se había puesto triste. ¿Estás lista tú hoy? ¿Preparada? Yo iba a decir. Excelente. ¿And you? I'm ready. Okay. Yo iba a decir, pues no me siento tan bien hoy. No, mentira. Me siento malito. Bueno, pues salud, dinero y París. 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 Ya llegamos y qué bueno que hoy el clima está mejor, está despejado, entonces eso quiere decir que vamos a tener buena vista desde allá, desde la tope de la torre. Por allá está la fila ya de la gente para ingresar y estas entradas las compramos en línea hace par de semanas. Puedes elegir comprar la entrada por escaleras o por ascensor. Nosotros lo hicimos por ascensor por mi mamá, pero tienen que tener en cuenta que aquí no dejan entrar personas con movilidad reducida. Entonces si tienes silla de ruedas y no te puedes parar y caminar, creo que hay restricción. Averigua bien antes de venir para acá. En todo caso, mira, así es como luce la zona de la entrada. Está en este parquecito y aquí se hace la fila para poder tener acceso a los alrededores de la torre y llegar hasta allá arriba. ¡Wow! Hay bastante gente hoy. Y también los vendedores por aquí, si te quieres llevar un recuerdito. Es una vibra buena. Ya entramos y el acceso fue súper fácil. De hecho, si tienes entradas no hay que hacer fila. La fila era para personas que no tienen tickets. Y una vez que pasas el control de seguridad, uno llega a estos jardines que de verdad son muy bonitos. Tienen un área con banquitos, puedes ver todos los patos. Y luego, mira, llegas aquí directamente abajo de la Torre Eiffel. ¡Wow! ¿Dónde andas hoy? Oye, estoy Cónchale. bueno. Anonadada. Anonadada. Bueno, vamos a ver ahora cómo es la logística aquí para entrar. Bueno, qué bueno que pudimos entrar. Estamos en el ascensor. ¿Qué tal? ¿A dónde vamos? Piso 2. Piso 2. Piso 2 porque al top no se puede ir con silla de ruedas. Mira, mami, piso 2 porque a las estrellas no podemos llegar. Exacto, pero es que las estrellas somos nosotras. Bueno, entonces al cielo. Al cielo, exacto, al cielo no podemos llegar. Bueno, vamos en el elevador hasta el piso 2. Ya les mostraremos la vista a ver qué tal. Estos elevadores están
pues a los lados de la torre hay unos que te llevan a los restaurantes. Este lleva hasta el piso 2 del punto de vista. Y me gusta que estamos aquí en la ventana porque así vamos a poder ver ahorita cuando arranque y también medir cuánto tiempo tarda en llegar al piso 2. Pero sí, lástima, no podemos llegar hasta la cima, ya saben. Si vienen con silla de ruedas es imposible, no te van a dejar llegar hasta la cima. Puedes ir hasta el piso 2 y luego pedir una devolución de dinero y te van a dar la diferencia entre lo que cuesta el piso 2 y la cima. Ok, aquí vamos. ¡Wow! Sí, mira. Increíble. ¿Qué? Piso 2 y mira qué altura. Altísimo, mira. Ahora sí, mira el suyo. Sí, me parece que la torre se movía. Sí. ¿Te da vértigo? No, continúa, no me razón. Ok, Singapur. Sí. ¡Qué belleza! ¿Qué te parece? Mira el parquecito abajo de los patos. Sí, parece que se fuera así como de lado, ¿no? Sí. Da la impresión. Cuidado. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Deuxième étage, tout le monde descend. Second floor, everybody steps out. Mamá, segundo piso. Sí, eso es lo que te digo. Devono scendere. Agárrala así. Si quieres pasar las personas así, pasa ahorita, no sé, como tú quieras, mamá. Así. Hoy tengo. Gracias, gracias. Ok, pues aquí estamos, mira, son todos. Por aquí está la tienda de souvenirs. Vamos a salir aquí a la vista. El piso 2 es bastante alto. Altísimo. ¡Ay! Me tuviese quedado ahí en la rejilla. Ay, disculpa. ¿Te puedes quedar ahí en la rejillita? Sí, ya te voy a enseñar, pero mira hacia arriba el tope. Una tontería, mami, pero este piso, 2 pisos como, no sé, como 24. En realidad es como el piso 24. Ajá. Vamos a ver aquí por la rejita la ciudad. ¡Qué grande París! Ellos van a subir. Ellos siguen subiendo. Sí, exacto. Chris y la mamá sí van hasta el tope, entonces les compartiré videos desde allá arriba de los que grabé Chris. ¿Qué tal? Gigante. Al río. Ahí está el río Sena. Bueno, miren lo que pasó, actualización. Me encontré con Chris, ahí está. Subió con su mamá hasta el segundo piso porque el ticket no es excluyente. Si compras hasta el tope, puedes llegar también al segundo piso. Entonces su mamá se quedó con mi mamá. Porque a la mamá de Chris le da miedo las alturas, le da vértigo. Lo que vamos a hacer es, él y yo vamos a ir hasta el tope de la torre. Y desde acá, mira la vista. ¡Wow! París es grandísimo. ¡Qué ciudad tan hermosa! Esta es la línea para subir hasta la cima de la torre. Ahorita la vamos a hacer para poder llegar allá. Y pues nada, les estoy compartiendo todo. Increíble estar aquí, mira, tocando la Torre Eiffel y con mi mamá, un sueño hecho realidad. Y ya estoy aquí en la cima de la torre, tenemos esta área que es cerrada y miren eso. Bueno, pura bellezura por todos lados. Me encanta que aquí hay calefacción y es muy increíble ver cómo está diseñada la ciudad, ¿no? Con todas las, pues digamos, formas que hacen las avenidas. Aquí hay un cementerio, esto que está aquí es un cementerio y me imagino que es viejísimo. A mí me gusta ir a los cementerios a hacer turismo, te lo juro. Aquí está enterrado Julio Cortázar, cerca del hotel donde me estoy hospedando en Montparnasse, y es un lugar al que quiero ir. Voy a ver si en los próximos días voy a visitarlo porque, bueno, es una persona especial. Por supuesto nunca lo conocí, pero
Me encantan los libros de Julio Cortázar, así que voy a visitar el cementerio donde está. Y por este lado, mira, ahí están el Petit Palais, el Grand Palais, y mira todas estas callecitas. Es increíble pensar que, bueno, aquí fue la Revolución Francesa, tantas cosas, y mira lo que se ve aquí, la sombra de la torre, qué belleza. Y ya finalizó la visita, acabamos de salir, aquí hay demasiados vendedores de souvenirs, pero adentro están las tiendas oficiales también. Si quieren, díganle adiós a la torre. Ahora creo que vamos a ir a una de las calles donde se toman las fotos famosas con la torre de fondo, porque bueno, aquí está nuestro amigo Jimmy Lo Máximo con todas sus cámaras y vamos a hacer unas fotos bien cool. Este paseo es muy bonito. O sea, este es un lugar también donde pueden tener una vista chévere de la torre sin necesidad de pagar la entrada. Si no quieren entrar, tienen presupuesto limitado, pues puedes venir y te sientas, mira, en uno de estos banquitos y de aquí vas a tener esa vista, que también está increíble. Y ahí es la calle famosa donde se hacen las fotos. Por supuesto está llena de gente, así que nada, paciencia. Ahí hay que venir muy temprano en la mañana si no quieres que haya nadie. Y ahora estamos en otro de los lugares favoritos aquí en París, por supuesto, el Museo del Louvre. Vamos a entrar y vamos a disfrutar de las exhibiciones. Si te gustan las obras de arte, esto es algo que te va a tomar mucho tiempo. O sea, de verdad, hay tantas exhibiciones que, bueno, yo creo que tienes que elegir qué quieres venir a ver para que te tomes el tiempo de buscar las obras y disfrutarlas. Por supuesto, la Mona Lisa, todos tienen que verla, pero hay muchas otras que también están espectaculares y que son muy importantes aquí adentro de este lugar. Antes, aquí era donde vivían los reyes. Después ellos se mudaron al Palacio de Versalles y esto se convirtió en lo que es hoy día un museo. Aquí se toma la tradicional foto agarrando la punta de la pirámide y justo ahí es la entrada. Por la pirámide vamos a bajar hacia el museo y todo eso son exhibiciones. Entonces por eso te digo, hay muchísimo que ver aquí. Elige cuáles son las obras de arte para que las puedas disfrutar, y adentro también hay cafecitos y bueno, es un lugar también para calentarse un poco si estás en invierno como yo y el frío te ataca. Este museo me encanta, nunca deja de sorprenderme. Mira qué preciosura la pirámide. Por allá está Cris con mi mamá. El acceso para las personas con movilidad reducida, por supuesto, es excepcional. De hecho, aquí adentro hay silla de ruedas. Si necesitas, aquí adentro puedes pedirla. Está ya en la zona de asistencia. También puedes dejar los coches de los bebés. También hay vestidores por si quieres dejar abrigos. ¿Qué tal ese ascensor? Increíble. Fino, ¿verdad? Ok. Bueno, como aquí hay tanto por ver, también hay restaurantes. Tenemos que decidir qué vamos a ver hoy. La Mona Lisa. La Gioconda y podemos ver la colección de joyas. Sí, que también. no vimos la vez pasada, sí, de los reyes. Ajá. Puede ser. Y nos damos un paseíto por la colección egipcia. Bueno, ya les contaré qué vamos a ver. Estamos en un área del Museo del Louvre a la que yo nunca había venido. Este es el piso 1 del Ala Richelieu. Estamos buscando a la Gioconda, pero nos encontramos con esta sala que está espectacular. Y mi mamá está anonadada. Mira. ¿Te gusta? Ay, bellísimo. Todo esto es hermoso, ¿verdad? Bello, bello. Mira ese candelabro. Mira esas flores. Ajá. Ay, sí, en el medio de la pared. ¿Y las cortinas? Ay, no, y la parte de arriba de los angelitos. Los angelitos. En las esquinas del techo hay angelitos. En el centro también. En el centro también. No, es un espectáculo. ¿Y viste las mini sillitas? Esta. Mira los cosos estos de gordos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no hay chance de tanta cosa. La tela en las cortinas. Mira la de la reina, mami, graba ya. Ajá, tú graba. Así, gíralo, exacto. Ministro Napoleón. Ay, aquí se ya no dejan pasar. No, pero tiene ventanales grandísimos para verlo por allá. Mira por aquí, mami, mira esta consola. Oh, wow.
Originales. Después de caminar como por 1 hora, ya estamos cansadas. Por fin la encontramos, mira. Al fin encontramos la amiga. Al fin le encontramos a la amiga. La Gioconda, la famosa Mona Lisa. ¿Qué te parece? Bueno, el cuadro es siempre, pero no es igual verlo allá que verlo aquí. Exacto, la gente se queja, la gente dice tanta fila, tanta cosa y es un cuadro chiquitico, pero bueno, por algo es famoso, ¿verdad? Tiene su historia. Exacto, tiene su historia. Y mira, como estamos en silla de ruedas, nos permiten acceso a este espacio y evitamos esa multitud. ¡Qué maravilla! Terminamos nuestros días en París, en Disney. Mi mamá fue por primera vez y de verdad, bueno, la pasamos súper, pero el clima no ayudó. Llovió, hacía demasiado frío y no pudimos ver sino 2 pequeños desfiles. Ninguno de los, pues que todo el mundo va a ver, los grandes desfiles no los pudimos ver por el tiempo. Pero de resto disfrutamos París, de sus cafecitos, caminamos un poco por los Campos Elíseos y ahora mismo estamos yendo aquí a una estación de autobús porque vamos a ¿dónde, Chris? A Bélgica. Sí, vamos. Mercado navideños. Vamos por 2 días a Brujas para comer papas fritas, waffles belgas y disfrutar de los mercadillos navideños. Así que en los siguientes videos van a estar conmigo aquí disfrutando de eso, de mercados navideños en Europa. Este fue un video especial, Chris lo hizo especial. Chris, gracias por todo en este viaje. Y bueno, gracias a todos por sus mensajes, por el compromiso, de felicitaciones, de verdad que los aprecio mucho. Me han escrito personas por WhatsApp que no esperaba que me escribieran y yo como, wow, qué bonito ver que hay gente que se alegra con mis alegrías. Eso me encanta. Así que a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, comenzamos una nueva etapa. Esta es con Chris. Yo sé que tienen muchas preguntas sobre nuestra relación. Quizás en algún momento se las contestaremos. Vamos a ver. Pero lo pronto los dejo porque mira, estamos full ocupados. Así que nos vemos en Bélgica. La Guacamayita les manda muchos saludos. Y nuevamente gracias por todo su apoyo. Chao. Ago and found we had an instant connection. Our passions lined up perfectly, and we wanted to spend every moment together. That's when I saw how much you loved your father. You stuck with him through and through. Now I wanna show you all you mean to me and just how much I love you. Gladys, you mean the world to me. You're brilliant and kind. You're passionate and loving. You have my back in the toughest times. Your beauty takes my breath away. You'll always have my heart. I wanna travel this whole world with you by my side. See every sunset and sunrise with your hand in mine. I've never met another person that has your creativity. Whether it's singing, a film, and a video, you see things other people just don't see. You make my whole heart smile with the way you love Hello Kitty. There's not a moment that goes by that I don't want you with me. Gladys, you mean the world to me.
takes my breath away. You'll always have my heart. I wanna travel this whole world with you by my side. See every sunset and sunrise with your hand in mine. Gladys, you mean the world to me. You're brilliant and kind. You're passionate and loving. You have my back in the toughest times. Your beauty takes my breath away. You'll always have my heart. I wanna travel this whole world with you by my side. See every sunset and sunrise